Bienvenidos a otro video tutorial de BioTime Pro y el día de hoy vamos a aprender a gestionar las bases de datos que utilizamos con el software, es decir, cómo respaldar, cómo restaurar y cómo incluso migrar una base de datos de un software diferente compatible. Esto lo vamos a ver en el módulo de sistemas y después en la sección base de datos. En este caso, iniciamos la operación del software con la base de datos por defecto que se incluye al instalar el software, la base de datos Postgres, y vamos a hacer una restauración, primero un respaldo de la base de datos que actualmente estamos haciendo y posteriormente una restauración de una base de datos que tengamos respaldada anteriormente. Cuando decidimos utilizar una base de datos Postgres o la base de datos por defecto que trae el software, vamos a seguir los siguientes pasos para obtener respaldos y restauraciones de esas bases de datos. En la sección de base de datos y respaldo tenemos las funciones de respaldo automático y respaldo manual. En el caso de respaldo automático vamos a seleccionar cuál es la ruta de almacenamiento de estos respaldos y vamos a seleccionar también la frecuencia con la que los vamos a querer estar generando automáticamente. En este caso eso es diario, semanalmente o mensualmente. Si yo elijo que sea semanalmente, yo elijo el día de la semana y la hora en la que voy a querer estos respaldos. En este caso les voy a mostrar cómo hacer un respaldo manual. Vamos a hacer clic en respaldo manual y primero que nada vamos a seleccionar la ruta de almacenamiento. En este caso vamos a tomar una ruta de almacenamiento que esté en la misma carpeta de instalación de nuestro software, en este caso en la carpeta C BioTime, y creamos una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, respaldos BioTime Pro. Copiamos esta ruta y la introducimos para nosotros generar en este momento nuestro respaldo. Como podemos ver, el respaldo se generó y nosotros podemos corroborar en nuestra carpeta que efectivamente tenemos un respaldo más reciente. Ahora, cuando queramos respaldar esta base de datos por cualquier razón, por ejemplo, que estamos moviendo el servidor a una nueva computadora, a una nueva instancia y queremos recuperar los datos anteriores, vamos a seguir los siguientes pasos. Regresamos a la interfaz del software y vamos a dar clic en restaurar manualmente. Aquí vamos a nosotros elegir un nuevo nombre para esta base de datos que vamos a estar respaldando y la ubicación de nuestro archivo. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos ubicado nuestro archivo de respaldo en esta carpeta. Nosotros lo ubicamos en la carpeta que nosotros queramos y vamos a agregar la ruta con esta ruta junto con el nombre de nuestro archivo. En este caso yo voy a elegir restaurar esta base de datos anterior, entonces regreso a mi interfaz y voy a introducir un nombre nuevo para esta base de datos. Por ejemplo, yo le puedo poner BioTime 2 y el archivo de respaldo es el archivo SQL que yo tengo respaldado y damos clic en confirmar. Al finalizar la restauración vamos a tener un mensaje de exitoso, sin embargo vamos a darnos cuenta que en nuestra interfaz seguimos teniendo la base de datos anterior. Para ver reflejado este nuevo cambio, nosotros nos vamos a acercar a nuestra consola de servicios de BioTime Pro y vamos a simplemente a cambiar el nombre a la base de datos que nosotros asignamos a esta restauración. Vamos a primero que nada detener los servicios y esperar un momento para poder hacer el cambio. Después nos vamos a la base de datos y aquí es donde introducimos el nuevo nombre. Vamos a darle clic en la prueba de conexión. Cuando veamos el mensaje de conectado exitosamente, procedemos a volver a iniciar los servicios. Una vez iniciados los servicios, volvemos a iniciar sesión en nuestro software, refrescamos la página y nos va a volver a pedir el inicio de sesión. En este caso con las credenciales que tuviera la base de datos que hemos respaldado. Iniciamos sesión de nuevo. Recordemos las contraseñas por defecto son admin y admin. En este caso las contraseñas de esta base de datos se mantienen las que estuviera configurados anteriormente y nos vamos a dar cuenta que en el software ya tenemos la información anterior de la base de datos que hemos respaldado. En este caso tengo por ejemplo 154 empleados y en la sección de dispositivo vamos a poder ver los registros de asistencia que hemos recuperado mediante este respaldo. En este caso, por ejemplo, tengo más de 4000 registros que he recuperado.
Los detalles de cómo conectar BioTime Pro y BioTime 7.0 a una base de datos SQL Server nueva ya lo tenemos documentado en un video tutorial que pueden encontrar en la descripción de este video. Entonces vamos a acercarnos a nuestro gestor de base de datos SQL Server. Iniciamos sesión con nuestro usuario administrador en autenticación SQL Server. Ubicamos cuál es nuestra base de datos. En este caso, mi base de datos BT Pro es una base de datos que ya restauré previamente de una instancia de BioTime Pro anterior que yo quiero recuperar. Entonces me voy a acercar a mi consola de servicios de BioTime Pro, voy a detener los servicios y procedo a hacer el cambio a la base de datos SQL Server. Voy aquí a seleccionar el tipo de base de datos, el host puede ser la IP local o la dirección específica de esta instancia de la base de datos. El nombre de mi base de datos es BT Pro, mi usuario y contraseña de SQL Server y procedemos a probar la conexión. Iniciamos sesión con el usuario administrador que existiera en esta cuenta y vamos a ver cómo efectivamente la información en mi nueva base de datos es de la restauración de una base SQL Server anterior. Aquí vemos la cantidad de empleados que es muy diferente y la cantidad de datos que en este caso pasamos a un total de 100 registros. Finalmente, el último tema que vamos a ver en este tutorial va a ser la migración de base de datos de un software anterior a BioTime Pro. En concreto, las bases de datos que son compatibles de softwares anteriores de ZKTeco son ZKTime Web 2.0, BioTime 7.0 y ZKTime Net 3.0. Sin embargo, cabe recalcar que la restauración de estas bases de datos anteriores es muy limitada. ¿Por qué? Puesto que nos vamos a dedicar a migrar únicamente esta información que vemos en esta lista. Vamos a poder migrar de Web 2.0 y de BioTime las áreas o las zonas, los departamentos, las posiciones o los cargos, obviamente los empleados con sus respectivas huellas, nuestra lista de dispositivos y nuestra lista de eventos que tengamos en esta base de datos anterior. Como tal, los dispositivos y los eventos se pueden migrar directamente cuando nosotros sincronizamos un reloj checador de Zcateco, puesto que todos nuestros relojes checadores tienen por lo general una memoria interna de 100.000 eventos hasta 1.000.000 de eventos. Si nosotros no hemos llenado esta memoria interna de estos equipos, podemos prescindir de esta restauración de estos datos y obtenerlos directamente del equipo. Sin embargo, si sí hemos hecho alguna depuración de los datos contenidos en los equipos, entonces vamos a recomendar obtener estos datos de una base de datos anterior. En este caso vamos a hacer el ejemplo de una restauración de base de datos BioTime 7 que está respaldada en tipo de base de datos SQL Server. Procedemos a agregar la información de en dónde tenemos alojada esta base de datos BioTime 7 que queremos respaldar. Agregamos la dirección de donde tenemos nuestra base de datos, ya sea con la IP local o la ruta específica. El puerto de base de datos que por defecto es 1433, sin embargo nosotros lo configuramos en el SQL Configuration Manager. El usuario de la base de mi SQL Server, en este caso es el usuario SA y la contraseña. Definimos cuáles son los datos que queremos nosotros respaldar. Si nosotros también activamos la casilla de transacciones o de eventos de asistencia, podemos decidir de qué fecha a qué fecha queremos obtener este respaldo de eventos. Finalmente damos clic en la prueba de conexión y si es exitosa, procedemos a migrar los datos. Esperamos unos momentos en lo que finaliza la migración. Y ahora simplemente vamos a seguir navegando o a refrescar nuestro navegador y vamos a observar que efectivamente todos los datos de nuestra base de datos se ha reemplazado con lo que migramos de nuestra base de datos BioTime 7.0 anterior. Vemos aquí que la lista de empleados y departamentos es completamente diferente y que los datos también han cambiado a los que teníamos en nuestro software anterior.
En este caso vemos los eventos que han cambiado a 104 y son completamente diferentes. Cabe recalcar que estos datos que estamos respaldando van a sobreescribir la base de datos que actualmente estuviéramos sincronizando en un inicio en BioTime. En este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando con una base de datos SQL Server, la que en un inicio sincronizamos que es BT Pro, y ahora esta base de datos BT Pro está incluyendo los datos de que restauramos de BioTime 7. En este momento yo puedo proceder a seguir agregando empleados, a configurar los horarios y todas las reglas de asistencia que son muy diferentes entre BioTime 7 y BioTime Pro y por eso no se respaldan. Y una vez finalizado mi configuración de mi empresa, puedo proceder a hacer otro respaldo de esta base de datos ya restaurada, ya convertida a BioTime Pro. Eso fue todo de mi parte para este video tutorial y hasta la próxima.